¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Creías que te iba a hacer la pregunta, Alba, sí, pero como ya está sobre aviso, ya no tiene mucho mérito. ¿La conocen? Alba Vila Laje. Por cierto, Alba, estos apellidos, ¿cuál es su origen? ¿Otra vez? Hombre, es que sigo esperando a que me digas. No, ya te lo conté en su día, Rafa. ¿Qué tal la merienda? Porque me decía, es que acabo de comerme una barra de chocolate para... Una tableta de chocolate, sí. ¿Pero entera? Entera. ¿Tú qué eres más, de chocolate con leche o sin leche? Con leche. Yo también, muchísimo más. ¿Tienes alguna marca favorita de chocolate? Sí, pero no la podemos decir. Sí, la podemos decir. ¿La podemos decir? Bajo tu responsabilidad, sí, ¿eh? Yo no. me quito problemas, Aparte Milka. que no está Gonzalo Vans, no está el jefe. Milka, con las que tiene trocitos de galleta. Ah, bueno, es que eso es una cosa tremenda. A mí me gusta mucho una que se llama, no sé si te suena, Cadbury's. No, no me suena. ¿Os suena? Es una marca británica de chocolate que está buenísima. Y por cierto, en mi tierra hay una marca de chocolate muy buena, que es Valor. Sí, pero no sabes la cantidad de azúcar que tiene. Es que esta semana, que en el equipo de informativos se ríen todos de mí, porque me estoy aprendiendo a leer las etiquetas de los alimentos, que es súper importante y se lo recomiendo a todos los que nos estén viendo. Porque muchas veces compramos imagínate, el pan que tú vas a comprar, ¿vale? Pero el nuevo etiquetaje ese, ¿te refieres? No, eso independiente, que por cierto, ese etiquetaje también es un drama. Porque ¿Por qué? Están diciendo que esta sección se va a llamar La cocina de Rafa, por eso me he reído. Ese etiquetaje... Es un drama porque dice que la Coca-Cola cero es más sana que el aceite de oliva. Por ejemplo, y es un alimento que está ultraprocesado. La Coca-Cola cero te refieres, no el aceite de oliva. Sí, Eso sí, es una cosa... Es un nuevo código de colores, en función... Obviamente el color rojo es el alimento... 5 colores. Es poco saludable y el color verde del todo, no amarillo ni amarillo verdoso, es un producto muy saludable. Bueno, pues según este nuevo código de colores, que ya está implantado en otros países de Europa, el aceite de oliva, que es de alguna manera el pilar sobre el que se sostiene toda la cocina mediterránea, toda la dieta mediterránea, sería menos saludable que la Coca-Cola cero. De manera que en este nuevo código de colores hay algo que no funciona. ¿Te gusta el pan integral? No, prefiero el normal, la verdad. Pero conoces a alguien que vaya al súper y diga, Sí, pan sí, integral, sí, lo claro, compro. claro. Pues ¿sabes que la mayoría de lo que te venden como pan integral en realidad no lo es? Te cuento el porqué, es que además lo tengo aquí apuntado en el móvil y me parece súper curioso. ¿Tú no consumes el pan integral? O sea, sí, pero desde que he leído ni adelgaz, o sea, ni es menos calórico ni nada de eso, simplemente porque me gusta más el sabor que tiene. Pero ¿Y la mayoría de los que consumimos no es pan integral. Te cuento el porqué. La harina no debe ser de trigo. Nunca debe ser de trigo. O sea, cuando nos vamos al el propio envase, por detrás te aparecen los ingredientes que lleva. Pues bueno, hay que evitar siempre el trigo, porque te ponen trigo, pero no sabes si es integral o no lo es. Entonces tiene que ser harina de centeno integral, espelta integral o trigo, eso sí, sarraceno. Luego, no debe llevar aceites vegetales, solo es válido el aceite de oliva virgen extra. Y mucho mejor si es masa madre, o sea, cuando nosotros vayamos a dirigirnos al supermercado, a ese stand donde están todos los panes integrales, por detrás, que no sea harina de trigo, únicamente si es sarraceno, que lleve masa madre, sal, agua y no sé, me falta algo. Y aceite de oliva virgen extra. Ya está, eso sería un pan integral. Luego esos que llevan un montón de edulcorantes, añadidos... Almidón, conservante, para que no se ponga duro. El otro día, por cierto, no sé esto del pan a qué viene porque hay cierta polémica. El otro día salía un panadero de un horno tradicional, diciendo básicamente que el pan que nos venden en el supermercado era un término muy peyorativo. No sé si se refería a ese pan como basura o como... En fin, algo muy... Yo entiendo que reivindicara su propio negocio, pero que dice que son panes, y es cierto, la inmensa mayoría congelados, que hornean en el supermercado, pero que no hacen en el supermercado. Es que es cierto, además, consumimos muchísimos alimentos y muchísimos productos que en verdad no sabemos qué es lo que llevan y que nos venden algo como sano cuando en realidad no lo es. Por ejemplo, el chocolate, que lo hablábamos antes. ¿Sabes? Una tableta de chocolate puede tener hasta 35 gramos de azúcar, una sola tableta, cuando lo normal en una persona adulta que consumamos de azúcar añadido, es decir, el que no lleva el propio alimento, como por ejemplo el azúcar natural que lleva la fruta, es de 25 gramos por persona. Es una pasada. ¿Y una tableta 35? Una tableta, piensa que cada 100 gramos... Pero una tableta nadie se come una... Yo, casi todos los días. ¿Sí? ¿En serio? Sí, pregúntaselos a estos. Pero de tamaño normal, o sea, una tableta normal. Una tableta normal.
casi todos los días. No todos. El chocolate tiene un componente adictivo. O sea, Sí, el azúcar. El azúcar es súper adictivo. Y no solo lo que consumimos nosotros, también, que es lo que más me ha chocado, los alimentos. Por ejemplo, batidos de chocolate para los niños. Que le metes un batido de chocolate al niño para llevárselo al cole, para la merienda, para el recreo, lo que sea. Está súper lleno de edulcorantes, ultraprocesado, con un montón de azúcar que no es sano para un niño pequeño. Y al final, desde pequeños, lo que es la propia cadena alimenticia, lo que es, por así decirlo, las marcas, nos hacen adictivos a ciertos componentes, a ciertas sustancias que no nos damos cuenta. El azúcar es de por sí una sustancia muy adictiva. Yo te confieso también que a mí el chocolate con leche, no sin leche. Que por ejemplo a mi madre le encanta el chocolate sin leche. Con leche, y si pudiera ser ya con almendritas enteras, o avellanas, ¿a ti qué te parece? Ya, pero esas almendras, ¿cómo están? Esas almendras pues estarán bien, pero si nuestra industria de alimentación está súper controlada. El chocolate más sano para hoy en día es aquel de que tiene negro, obviamente, mucho 85% cacao, o más. Y además son los que menos azúcar tienen. Y luego, por el hecho de... Muchas veces nos fijamos también en la marca. Este yogur de X marca es buenísimo. De Danone. Y no tiene nada que ver. Sí, que tiene que ver. Los naturales son mucho mejor los de Danone, pero sin embargo tienen otros productos que no son tan sanos. Hay una revista que se llama Oku, del consumidor, mi padre la compra y hacen casi siempre análisis sobre productos y hay algunas sorpresas, no siempre las marcas más caras son las marcas que ofrecen mayor calidad. A ti cuando dentro de unos... Exactamente, ¿hoy a qué día estamos? ¿A 24? Es decir, estamos justo a un mes de la Nochebuena. Cuando saquen dentro de un mes en tu casa, en Lugo, una bandeja de chocolates, de turrones, de peladillas, de mazapanes, ¿qué es por lo primero a lo que vas? Yo al turrón. ¿Ya, turrón cuál? Suchar. Suchar. Es mi favorito. Con arroz inflado, y ¿no? Ferrero Rocher y los bombones Lindt, los que están rellenos, los que tienen el envoltorio rojo. Bueno, es que yo me lo como todo, soy una golosa. ¿Conoces unos de Ferrero que son Rafaelo? No, ¿en serio? Se llaman Rafaelo. No, no me estabas vacilando. ¿Los habéis visto? Unos que son blancos, que es con coco por fuera y tienen chocolate blanco, se llaman Rafaelo y son también de Ferrero. Igual que los Moncherie, también son de Ferrero. Ay, no me gustan nada. A mí tampoco. De pequeña una vez probé uno y me supo tan mal que no he podido volver a probarlo. Son con licor y con una cereza. Esperamos. Eso que acaban de escuchar es que hay algo que se ha caído, no se preocupen. Bueno, Alba, pero bueno, de cara a las fechas navideñas, ¿tú vas a hacer algo de deporte? Porque yo ahora me estoy metiendo en el mundo de vida sano, por así decirlo. Me estoy ¿Qué fijando deporte estás en practicando? Me apunté esta semana, hice la clase de prueba el martes, fitboxing. ¿Fitboxing? Sí, y justo ese mismo día al terminar me hice socia. ¿Tanto te gustó? Me gustó mucho. Es que, a ver, me ¿Pero dice... fitboxing es boxeo normal o...? No, alternas lo que es 8 rondas de boxeo con ejercicios, véase, abdominales, planchas, etc. Me gustó mucho. Dicen que descargas muchísima adrenalina. Desde luego. Fíjate... Pero tú no eres una tía particularmente nerviosa. No, pero no sé. Mira, llego al primer día de clase y me dice el profesor, estaba otra chica nueva. Y me dice, bueno, habéis hecho deporte, ¿no? Y yo, no, en mi vida. Me dice, ¿desde cuándo? Y yo, pues desde el cole. No he hecho deporte en mi vida. Y el martes, cuando salí de la clase me sentí súper bien, por eso me hice socia. Hombre, es que el deporte, todos los psicólogos e incluso los psiquiatras recomiendan porque es un generador natural de endorfinas. A muchas personas con depresión les dicen, aparte de la medicación, tiene que usted darle el sol, es muy importante, y sobre todo muévase, haga deporte, porque genera endorfinas y ayuda a las personas a sentirse mejor. Que yo lo que no quería hacer era coger y apuntarme a un gimnasio y llego allí, veo un montón de máquinas y no sé qué hacer. Es entonces aburridísimo, prefiero el gimnasio clases, es aburridísimo. sí, o sea, más divertido. Alba, son las 7 y Dime. 10. Me gustaría que nos comentaras, pero muy brevemente, ¿en qué va a consistir el informativo de hoy? Sé que tienes a un invitado especial que va a hacer un editorial. Se llama Rafa Núñez Huesca. Siempre atractivo desde un punto intelectual, pero también físico. Rafael Núñez Huesca, que va a hacer un editorial y va a hacer también La Lupa de Rafael Núñez Huesca. Al margen de esa estrella... De Rafa, porque no quieres que te llamen Rafael. De Rafa, efectivamente. Al margen de esa estrella rutilante de la televisión española, que es Rafa Núñez Huesca, ¿en qué más va a consistir el informativo? A ver, cuéntanos, Pues, ¿cuál es la noticia de hoy? Hoy Gibraltar.
sin lugar a dudas. ¿Y por qué es noticia? ¿Cómo que por qué es noticia, Rafa? ¿No lo has estado contando toda esta semana? Yo lo sé, Porque yo lo sé, Sánchez pero igual los mantiene... espectadores no lo saben. Bueno, como saben, Brexit. Reino Unido está ultimando con la Unión Europea un acuerdo sobre el Brexit para esa salida de Reino Unido de la Unión Europea y justo se incluyó un artículo, el 148, que Borrell desde el Gobierno de España se pidió que se quitase y se incluyese a España en toda la negociación por el tema del Peñol, por Gibraltar. Se quitó ese artículo, pero no se hace ninguna otra mención a España. Entonces, el gobierno de Pedro Sánchez, tarde, pero lo ha hecho, mantiene su veto al Brexit este domingo si finalmente no se llega a ningún acuerdo sobre este asunto. Trataremos esto, sobre todo, nos haremos una especie de pregunta y respuesta de todo lo que puede suceder en cualquier situación, que nos las va a responder María Matos. Luego hablaremos... Pero lo que puede suceder respecto del Brexit, te estás refiriendo. De Gibraltar, con respecto al Brexit. Me gusta mucho ese formato. Es un formato que no se suele hacer... Porque nos genera... Con esta situación se nos han venido muchas preguntas a la mente que no sabemos cómo responder. Y al final, lo sabes, Rafa, el periodismo, la actualidad, lo contamos todo muy atropellado y nosotros, aquí en Intereconomía, como siempre vamos al porqué de las cosas. Joder, que menuda frase más redonda le ha salido a Alba Vila. Sí, al porqué de las cosas. Pero que incluso hay muchas veces que uno explica las noticias o hace una crónica televisada o escrita y procura responder a una serie de preguntas. De hecho, el periodismo responde a las famosas 5 Vs. Pero hacerlo de manera explícita, es decir, vamos a hacer esta pregunta y la vamos a responder, vamos a hacer esta pregunta y la vamos a responder. Es un formato no demasiado habitual y que a mí me gusta mucho. Es particularmente claro. Un invitado, que ya sabes que mi ex profesor, José Ramón García Hernández. Qué bueno, José. Lo tendremos con nosotros en directo y hablaremos sobre este asunto. José Ra, yo no sé qué cargo ocupa dentro del PP, pero está... Diputado por Ávila. Y antes era... No, diputado lo sé, pero algo tiene que ver con lo exterior. De relaciones exteriores. Porque está ahora muy presente con todo el tema de Gibraltar. Sí. Está siendo él el portavoz del partido. Eso es. Qué bueno es José Ra, ¿eh? Como profesor, ¿qué tal era? Te lo conté también en su día, pero muy bien. Muy bien. A mí me gustó mucho, es más, es uno de los profesores que más recuerdo hoy en día. De esos profesores que vienen dando mucha caña y luego, ¿qué te aporta? No es que vas a una clase y te pones a escuchar, a tomar apuntes, luego chápate para el examen, hazme no sé cuántos trabajos, no. ¿El qué asignatura te daba? Ciencias políticas. Y me hizo leer una historia patriótica de España. De José María Marco. Porque fui la única persona en clase que levantó la mano cuando preguntó ¿a quién no le gusta la política? Y esa fui yo. No me digas. No me gustaba la política. No me gustaba, pero porque... Y ahí la tienen ustedes todos los días dando política en vena, ¿eh? Sí, pero ya porque... te gusta, ¿eh? Me dijiste. Me gusta porque al final... Yo creo que es un gran problema de que tenemos todos los españoles. No conozco sobre este tema, no me gusta, lo aparto. Y al final me empecé a informar, empecé a leer todos los días y me empezó a gustar. ¿Tú crees que sobre cualquier asunto del que te informes acaba gustándote? No, no tiene por qué. Porque te puedes informar de... Imagínate, el chocolate negro. Y a mí el chocolate negro, por ejemplo, no me gusta. No, o sea, no necesariamente por informarte de algo te va a gustar, pero sí... Vas a tener argumentos para decir, no me gusta esto, por esto, por esto y por esto. Pero lo que quiero dejar claro es que no porque me informe de algo y lo conozca me va a gustar, pero sí, para que algo me guste, tengo necesariamente que conocerlo. Eso es. Tú sabes que uno de los problemas, y esto es un diagnóstico político en respecto de los nacionalismos, uno de los principales problemas que tenemos es la educación en Cataluña y el País Vasco, porque no conocen la historia de España. Claro, si no la conocen, ¿cómo la van a amar? Le imponen una historia que en verdad no es la real, es con la que se quedan, no van más allá, no se informan, entonces... Oye, ¿y tú en Galicia, la educación, fuiste a un cole público o privado? Fui a cole público. ¿Y he ido toda mi vida a cole público, menos la universidad. Pues bien. No, pero me refiero, ¿había algún tipo de adoctrinamiento? Depende de los profesores. Yo nunca lo he notado como tal, pero sí que es cierto que hay algún profesor, perdón, que ves que cojea un poco. De nacionalista, ¿no? O por ejemplo, yo me acuerdo que tuve un profesor, no voy a digas decir, nombre. Eso es, un profesor de gallego que te da más, por ejemplo, imagínate, más poemas para leer de ciertos autores de cierta rama ideológica.
por ponerte un ejemplo, pero bueno. ¿Y la educación? Es más, mi cole... Bueno, ya te en lo Lugo contaré. Capital, ¿no? Ya te lo contaré. En bachillerato Lugo Capital ya te lo contaré. Pero, o sea, que tú no eres de Lugo Capital, pero estudiaste en Lugo Capital. Eso es. Y... Bueno, te lo voy a contar. Mi instituto tenía arriba en el techo, era uno de los más antiguos de Lugo, creo, igual me estoy colando, tenía el águila franquista y la quitaron. ¿Estando tú en el cole? ¿O ya A la habían quitado? los 2 años de irme. Ah, pues sí que aguantó bastante, Y luego ¿eh? también en la fachada, justo enfrente, según entras en la puerta, también tenía algo y lo taparon con un cartel. Algo relativo al régimen. Pues para que lo hicieran estando tú allí, o incluso habiéndote marchado ya, es porque aguantó bastante, ¿eh? Sí, aguantó muchos años. Y una última pregunta, Dime. respecto a la educación en Galicia Sí. y en particular en Lugo, en tu cole. ¿En gallego o en español? Depende, porque era muy raro. Porque tú sabes que la Xunta te impone que tienes que tener un cierto porcentaje de clases en castellano y clases en gallego. Yo, por ejemplo, biología, mis libros eran en gallego y luego la profesora los daba en castellano, o viceversa. Me refiero un poco, cacao, depende del profesor. Luego había profesores que te imponían sí o sí que la clase tenía que ser en gallego. Luego, por ejemplo, la profesora de gallego, había una que nos daba gallego, pero luego ella se encontraba contigo por los pasillos o ibas a una tutoría o lo que fuese y te hablaban en español. En castellano. ¿Y los exámenes los podías hacer en la lengua que quisieras? En mi cole sí, pero conozco casos de que era gallego sí o sí. Y creo que es algo muy malo en ciertas asignaturas. Por ejemplo, matemáticas no, pero una asignatura como biología, que tienes nombres que no sabes lo que pueden cambiar. Ahora no se me viene ningún ejemplo a la cabeza, pero no sabes lo que pueden cambiar de castellano a gallego. No, y es un barbaridad. rollo, porque al final, tú imagínate que estudias medicina en Galicia, en gallego, y luego te vienes a trabajar a Madrid. Tienes un cacao con la terminología. A Buenos Aires, a Lima, en Perú o cualquier lugar. O sea, Por eso yo soy partidaria de que en ciencias la terminología se debería estudiar en latín, el latín. O sea, el nombre latino, el original. el original. ¿Y tú hablas gallego? O sea, tú lo entiendes perfectamente, Sí, lo ¿no? entiendo perfectamente y también lo hablo. Sí, no tienes ningún acento, ¿eh? Al contrario que María Matos, que tiene acento. Sí, se me ha quitado un poco, pero es que yo creo que soy muy influenciable con los acentos. Y hay una variante, ¿es cierto esto de que existe una variante del gallego que llaman lusista, que es propia de los nacionalistas? Sí, es horrible. ¿Esto en qué consiste? Es horrible porque es como que intentan diferenciar tanto. Está la corriente del gallego normativo, que es la que se se estudia. conoce, la que se estudia como tal, y luego esa rama de la que tú hablas, que es como intentar llevar el idioma y parte de la cultura hacia un extremo, como para intentar diferenciarse todo lo posible. Es algo muy nacionalista y que se está implantando poco a poco y que cada vez se escucha y se ve más. O sea, para aproximarnos culturalmente, pero también políticamente a Portugal, que es donde deberíamos estar en realidad y no en España, ¿no? Justo, Vendría justo. a decir Pero eso. ellos lo hacen para diferenciarse de España, no para aproximarse a, simplemente para diferenciarse. Es más, yo he tenido profesores que justo seguían esta rama. Incluso intentaban cambiar su vocabulario diario de cómo ellos hablaban, porque lo notas, de repente te dice una palabra con esa terminología y luego hablando en una conversación normal te suelta la que se está usando. Muy complicado. Y luego también, a mí el gallego me parece un idioma súper bonito y además tiene zonas, como se habla diferente dependiendo de la zona y se intenta como cambiarlo todo y llevarlo... Politizarlo. Justo. Y es una pena. Por lo general, la gente de tu edad, que tú eres muy joven, ¿se llaman, o sea, sus nombres son castellanos o los hay también en De gallego? todo, de todo. O sea, Xavier, bueno, en No, catalán es Xavier. no, pero por ejemplo... ¿Qué nombres? Nombres más gallegos. Como por ejemplo. O sea, no traducen lo que es del castellano al gallego, por eso me refiero a lo de diferenciarnos, que muchas veces sí que es cierto que no tiene nada que ver con política ni ideología, pero sí ponen nombres únicamente gallegos. Como por ejemplo. En vez de poner, imagínate, yo qué sé, en el DNI que ponga Eugenia y Uxía. Ellos ya lo imponen directamente. Uxía, Por defecto. Anxo, defecto. ¿Anxo qué es? Ángel. Está ahí María Matos diciendo el ángel. Sí. Anxo Quintana era el presidente del BNG, del Bloque Nacionalista Galego, hace unos años, cuando el tripartito de Pérez Touriño, Anxo Quintana, no, era bipartito, perdón, y estaba el PP de Fraga, que luego fue de Feijóo en la oposición. Fue los únicos 4 años que en Galicia no ha gobernado el centro derecha. Alba Vilá, nos vemos Eso luego. te cuento. En Eso es. un ratito. En horita y algo.
en un ratito en el, saben ustedes, bueno, la conocen perfectamente porque la ven todos los días, en el informativo de Intereconomía. Mil gracias. Un placer, Alba. luego te veo. Me están diciendo que Dime. tú te puedes marchar, Alba, pero yo me tengo que quedar porque tengo que explicarles a los Vale, pues yo me marcho, espectadores. ¿no? Mil gracias. Un Mil placer. gracias. Que tenemos, ya ven ustedes, este pack de constituciones, de magníficas constituciones que las estoy vendiendo, me las están quitando de las manos, señores. Fíjense ustedes. ¡Pam! Con 7 constituciones, desde la de 1812 hasta la de 1978, que es la última, la que votamos en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Son constituciones que en estos tiempos de incertidumbre que vivimos, lo más positivo que nos ha ocurrido a los españoles es que hemos vuelto a descubrir quiénes somos y cuál es nuestra historia, nuestra memoria y nuestra identidad. Una forma excelente de acercarse a todo eso que somos es a través de nuestras constituciones. Las 7 constituciones que durante los siglos XIX y XX han expresado el alma de una sociedad. El Grupo Intereconomía le ofrece un precioso álbum con unas ediciones muy cuidadas y un texto de interpretación. No deje pasar la ocasión de adquirir esta edición limitada, que será un gran regalo para ustedes y los suyos, por ejemplo en Navidad, al precio de 99 euros. Gastos de envío incluidos para la península. Para envíos a Baleares los gastos serán de 10 euros. Canarias, Ceuta y Melilla, 15 euros. Recibirá su pedido en un plazo máximo de 48 horas. El pago se realizará contra reembolso en efectivo a la entrega del paquete. Puede realizar sus pedidos en el teléfono 91 616 2464, lo están viendo en sus pantallas, o en el correo electrónico, que también están viendo en sus pantallas, club@intereconomia.eu, indicando nombre y apellidos, dirección completa, código postal incluido y teléfonos de contacto. Preferiblemente teléfono móvil. No deje pasar esta oportunidad. Pues sin más dilación nos vamos a ir a la publicidad porque a la vuelta vamos a estar con este señor, esta fotografía que ven ustedes. Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete, que yo, que lo conozco, me honro en conocerlo desde hace tiempo, ignoraba que tuviera un libro publicado. Me lo he encontrado por una montaña de libros que tenemos aquí en Intereconomía, echándoles un vistazo, pues me he encontrado con que Borja publicó Rasgando las investiduras, haciendo un guiño a la famosa frase, en el año 2016, hace un par de añitos ya. Vamos a hablar de algunas anécdotas de este libro, vamos a hablar también de Brunete, de su actualidad, pero también y sobre todo de la actualidad política de nuestro país. Después de la publi. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta, 19:26 de la tarde. ¿Qué hora sería Borja Gutiérrez en Canarias? Pues una hora menos, espero. Mientras siga el gobierno de Sánchez no sabemos, porque a lo mejor cambian todo. Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete. Me dijiste la última vez que estuviste aquí, que fue la semana pasada, que no podías asegurarme, no tenías la certidumbre que en el puente de la Constitución yo, acompañado de mis padres, o mis padres acompañándoles yo, pudiera ir a disfrutar del museo, que no le llamáis museo, de la batalla de Brunete. No, todavía no, pero vas a disfrutar de otra cosa que te va a gustar hasta que termine la obra. El día 13 de diciembre inauguramos una exposición, que es lo que te comenté, sobre la batalla de Brunete. Va a ser una exposición itinerante. Sí, bueno, va a estar aproximadamente una semana, 2 semanas en Brunete y va a ser itinerante por toda la Comunidad de Madrid sobre la batalla. Es una exposición patrocinada y promocionada por la Comunidad de Madrid, pero bueno, que comienza en Brunete y que la verdad pues estamos muy orgullosos y bueno, pues puede ser muy interesante. 13 de diciembre. 13 de diciembre, sí. O sea, que eso es ahí al lado. Pues iré, pues sabes perfectamente que a mí me encanta. Sí, te va a gustar seguro. En fin, todo lo que tenga que ver con la guerra civil. No sé si les parece una fricada, pero es así. Borja, tengo preparado un vídeo de cuando estuvieron una serie de exiliados venezolanos, porque Venezuela tiene exiliados políticos y exiliados también por culpa, ojo, se trata del país con la mayor riqueza en potencia de América, exiliados por culpa del hambre. Colas de venezolanos se agolpan en las fronteras con Colombia para huir del régimen criminal de Nicolás Maduro, y resulta que Brunete, el ayuntamiento, la localidad que dirige o al mando de la cual está Borja Gutiérrez, ha lanzado un vídeo con los desgarradores testimonios de exiliados venezolanos que denuncian la gravísima situación de inseguridad que padece el país. Se trata de uno de los países con los índices de criminalidad más altos del planeta.
Es una barbaridad lo que está ocurriendo en Venezuela. Me gustaría que vieran este vídeo. Sí, así fue. Definitivamente Fernando Albán no suicidó los mandos del gobierno de Nicolás Maduro. Lo detienen, lo vinculan con el supuesto caso del magnicidio a Nicolás Maduro, le vulneran todos sus derechos como ciudadano. Sabemos por infidencia de algunos empleados, hasta funcionarios del Servicio de Seguridad del Estado, que fue torturado, no aguantó las torturas. Lo que quiere decir que fue asesinado. Él, como diputado de la Asamblea Nacional electo por el Estado Táchira, se le está violando su inmunidad parlamentaria. Aquí la única estrategia de la dictadura es aplastar a todo el que piense distinto. Hoy yo puedo hablar desde aquí. Mañana, no sé. Bastante dramático pensar lo que está sucediendo en Venezuela, pero es mucho más duro el suponer que hay políticos en España que defiendan estas atrocidades que se están cometiendo actualmente con la ciudadanía venezolana, ¿no? Incluso con aquellos que tienen protección per se jurídica, que son los parlamentarios, ¿no? Bueno, ahí ven ustedes. Cuéntanos un poco, Borja. El testimonio, me han dicho gente que estuvo presente que fue verdaderamente estremecedor lo que contaban los exiliados. Bueno, pues para que nos hagamos una idea a todos los telespectadores, algo muy simbólico y muy sencillo y muy real. Hay 10 diputados venezolanos que están exiliados en estos momentos del Parlamento en España y otros tantos que están encarcelados. Es decir, el hecho de que haya una democracia en Venezuela es el paradigma de la mentira, ¿no? Porque ahora mismo hay cerca de 20 diputados que no pueden votar en el Parlamento porque o bien están encarcelados o bien están exiliados porque tienen la amenaza de la encarcelación, ¿no? Por eso a mí me sorprende que no se dé todavía mucha más voz, sean altavoces todas estas personas que han tenido que salir huyendo de su país y que todavía encima España mande a delegados nacionales e internacionales de escasa altura moral y de ideas, como el señor Zapatero, a interlocucionar con los dirigentes políticos de Venezuela. Venezuela es una dictadura enmascarada en una democracia, es una dictadura totalitaria en el que además se impone un régimen de fuerza, en el que aquel, como lo hemos visto en el vídeo, que, por ponerse un ejemplo, yo sé que les va a apetecer a los telespectadores esto que les voy a decir, pero realmente no sería una democracia como tal. Imagínense que el señor Rufián, después de los alaridos y berridos que dio el otro día en la Asamblea, en el Congreso de los Diputados, el señor presidente del gobierno le encarcelara al día siguiente. Bueno, pues eso, mucho más mínimo, lógicamente, es lo que ha sucedido con bastantes diputados en Venezuela por el simple hecho de oponerse a las ideas y al criterio del señor Maduro. Sé que les apetecería que el señor Rufián, después de lo que hizo el otro día, pudiera estar en la cárcel, pero no seríamos una democracia, sino seríamos un Estado bananero como en Venezuela. Esa es la diferencia exactamente entre una democracia y un Estado de derecho, como es España, que lo que le apetezca a una persona no es necesariamente lo que va a producirse, aunque muchas personas, después de ver efectivamente los alaridos de Rufián y los escupitajos de muchos miembros de Esquerra Republicana a Josep Borrell, muchos miembros no, pero al menos sí de uno, Jordi Salvador, a muchos les hubiera apetecido ver a esos responsables en la cárcel, pero la diferencia está en que ellos gozan, afortunadamente, de una serie de derechos constitucionales y están sujetos a la Constitución y a las leyes, cosa que, como hemos visto, no ocurre en Venezuela. Esto lo habéis celebrado, obviamente, en Brunete, en el Ayuntamiento, en la Casa de la Cultura. Pedimos la sala para poder realizar, como se piden habitualmente para otras actividades, y bueno, lo pidieron pues los propios responsables. Bueno, pues ahí vemos un diputado de la MUD y luego la hermana de uno de los opositores que está en estos momentos encarcelado. Hay una cosa que además tienen que tener clara los telespectadores también, y es que aquí no hay afinidad de ideas políticas. Es decir, este diputado de la MUD y la hermana, que además es líder estudiantil en Venezuela, son más bien socialistas, es decir, son socialdemócratas, lo que podríamos denominar así para que lo asociemos. Es decir, aquí estamos hablando de la amenaza del totalitarismo ideológico, y ellos asocian y vinculan directamente, después de ver lo que están, uno de ellos lleva exiliado, Ramón
lleva exiliado en Madrid y en España, lleva exiliado unos meses. Después de ver Podemos, la actitud de Podemos está vinculándolo directamente a cómo empezó el chavismo, la dejadez que hubo por parte del resto de partidos políticos, el enfrentamiento, la confrontación y sobre todo el no ver la amenaza populista totalitaria que se nos venía encima. Encima, digo y añado, con el sesgo comunista que caracteriza a este tipo de partidos, en el caso nuestro en España de Podemos, que lo único que hace es que además, bueno, pues se produzcan medidas, y voy a decir una muy clara que la van a tener enseguida, la van a visualizar todos los telespectadores, lo que ha hecho la señora Carmena con el intrusismo del Ayuntamiento y del Estado en la vida de los ciudadanos, prohibiendo que más de 20 personas te vengan a visitar. Yo lo digo muchas veces, tengo un amigo que hace muchas fiestas y el hombre está fastidiado, porque claro, a lo largo del mes le vienen a visitar más de 20 personas. Pues ahora con la nueva medida de Madrid Central, como mucho, van a tener que pasar o van a poder pasar 20 personas a visitarlo a lo largo del mes. El hombre está fastidiado, las cosas como son, pero bueno, esto es el intrusismo totalitario de la izquierda comunista. Es una cosa tremenda. Oye, ¿y qué opina? Porque allí en el Ayuntamiento de Brunete tienes concejales de Podemos. Sí, claro que tenemos concejales. ¿Sabes de Podemos. La reacción de esta gente respecto de lo que organizasteis? Sí, por supuesto. Bueno, en este caso en concreto todavía no han reaccionado, pero hace no mucho tuvimos una visita de Leopoldo López Padre, que presentó el libro de su hijo, libro que fue sacado de manera furtiva, hoja a hoja, de la cárcel, para bueno, pues poderle dar altavoz aquí en Europa, que gozamos de libertad de momento, mientras no siga gobernando durante mucho tiempo el Frente Popular que tenemos en España, pero la realidad es que durante esa semana bueno, pues me dedicaron una serie de insultos, vejaciones, sobre todo a través de las redes sociales y a través de los famosos trolls, ¿no? Es decir, utilizando la cobardía que caracteriza a este tipo de elementos, pero bueno, que a mí me da exactamente igual y que evidentemente por esa cobardía no vamos a impedir hacer este tipo de acciones que desde luego lo que hacen es un grito por la libertad y una denuncia permanente al totalitarismo ideológico y en este caso, y lamentablemente, vinculado a la izquierda comunista totalitaria y, como digo yo muchas veces, rancia, porque esto en el siglo XXI es que tendríamos que tenerlo más que olvidado y mirar hacia adelante. Mira lo que me he encontrado, Borja. Pues es un buen libro que tienes. Se lo decía yo a los espectadores que no sabía yo que Borja hubiera escrito este libro, Rasgando las investiduras. Es del año 2016 y es un libro, por lo que he podido le he podido dar un vistazo. Me llamó la atención algunas de las anécdotas, por ejemplo, aquella en la que te confunden con Joaquín Cortés. Exacto. Sí, bueno, de hecho tengo fotos que lo refrendan, ¿no? La verdad es que hubo un tiempo de mi vida en el que llevé el pelo largo unido a la barba, que esa siempre me ha acompañado, siempre desde que tengo barba, lógicamente, ¿no? Pero, y bueno, pues vestía de negro y era una época en la que Joaquín Cortés estaba muy en boga cuando estaban saliendo con Naomi Campbell. Y la verdad es que tengo anécdotas divertidas, algunas que he contado en el libro y otras que no puedo contar, pero que son también bastante curiosas. Es decir, es un libro que es un anecdotario, ¿no? Bueno, una parte. La otra parte... Es de política. Son bastantes ensayos políticos que he ido escribiendo. Además lo digo, ahora empiezo a hablar en serio, a mitad del libro, y empiezo a contar, bueno, pues una serie de... Hablo de las víctimas del terrorismo, hablo de la libertad, hablo de la nación española, hablo de nuestra patria, hablo del socialismo, del comunismo, en fin, estas cosas que no pueden pasar desapercibidas para los ciudadanos, para todo el mundo que realmente necesite o quiera tener una opinión libre, como es mi caso, porque a mí nadie me coarta a la hora de escribir, ni he tenido ninguna cortapisa, ni ningún tipo de censura. No es habitual que nuestros políticos en España escriban, y menos que escriban libros, de manera que es algo muy a tener en cuenta. Eso ya solo faltaría, pero vamos, que está muy bien. Que es algo que yo quería, en fin, lo he descubierto hoy y me ha llamado la atención y quería... Tengo una edición más moderna, la segunda edición, esa es la primera edición. Es de ediciones Book Mundi. Sí, pero tengo otra edición más moderna, llevamos la segunda edición ya. Pues explícales a los espectadores dónde pueden conseguirlo y cuál es la editorial. Bueno, pues realmente ahora mismo lo que se puede es la editorial Destino, se puede pedir por internet y en Amazon lo tienen, además. Rasgando las investiduras, muy ese barato, es el título. Sí, muy barato y a 7 euros en algunos casos, o sea que ahora para Navidades es un buen regalo. Es un buen regalo y además, en fin, además está bien escrito, es decir, que no todo el mundo escribe bien, no todo el mundo... Hay algunos incluso que es ininteligible lo que procuran explicar. Bueno, pues a Borja no me negarán ustedes que desde un punto de vista oral se le entiende todo.
Bueno, pues escrito también, cosa que ya es de por sí un mérito. Quiero preguntarte, Borja, por lo que está ocurriendo estos días con, a mí me gusta llamarlo así, la vergüenza de Gibraltar. Sí. Sabes perfectamente que, en fin, que parece que el gobierno de España a última hora parece que se está preocupando por el problema, pero Pablo Casado decía ya el otro día que hace un mes, luego lo hemos podido buscar en la hemeroteca, y efectivamente hace un mes Pablo Casado en el Congreso advertía a Pedro Sánchez que se estaba pergeñando un acuerdo entre la Unión Europea y los británicos que estaba dejando de espaldas a los intereses de España. Nadie le hizo ningún caso en el gobierno. Bueno, pues hace 48 horas parece que en el gobierno de España se han puesto muy nerviosos y están intentando arreglar el desaguisado, que nos podría perjudicar mucho, Borja. Bueno, sobre todo nos puede perjudicar anímicamente y nos puede perjudicar a nivel de credibilidad de país. Y de autoestima. Y de autoestima, efectivamente. Lo peor del tema es que el domingo se produce ya la reunión de los países respecto al Brexit y ¿dónde está el presidente del gobierno? A ver, yo animo a los telespectadores a que se hagan esa pregunta interna. ¿Dónde está? Pues ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a estar este presidente del gobierno que gobierna al lado de los comunistas, de los proetarras, de los golpistas? Pues está en Cuba, su patria madre, gobernando, por supuesto, sin visitar a aquellos que están encarcelados o a los movimientos anticastristas, aquellos que luchan por la libertad de ese comunismo rancio que lleva tantos años gobernando en Cuba y que, recordemos, tanto daño hizo en su momento a España, interviniendo las empresas y quitándoles sus negocios a los españoles que allí estaban bueno, pues trabajando para crear riqueza en un país que, por otro lado, nos quieren mucho sus ciudadanos, ¿no? Sí. Y eso hay que decirlo. Son alto y hermanos. claro. Sí, efectivamente, somos hermanos. Y evidentemente, mientras Pedro Sánchez estaba volando, disfrutando con su mujer, por cierto, hago un inciso, vaya vacaciones que se van a pegar, no se han visto en otra igual, con perdón y con todo el respeto del mundo, por supuesto, al presidente del gobierno, la realidad es una, y es que mientras tanto se está cerrando un acuerdo que ya está cerrado de facto. Yo estoy convencido que el señor presidente del gobierno el domingo nos dedicará a un videoblog en el que, bueno, no sé si está Moreno o no sé qué tiempo hace en estos momentos en Cuba, pero bueno, en cualquier caso nos dirá que, bueno, que han intentado en este último momento, pero que como ellos no tienen derecho a veto, porque es verdad, España no tiene derecho a veto, bueno, pues que al final nos la han colado, básicamente. Hombre, yo creo que España ya tiene que empezar a demostrar la dignidad que como país nos ha caracterizado siempre. Y no solamente conformarnos con que tengamos una especie de acuerdo con Gibraltar, sino exigir desde ya la soberanía del Peñón. Algo que debería haber sido desde siempre y que de hecho fue una especie también de trágala que nos comimos en su momento y que en estos momentos no deberíamos permitirlo. Pero lejos de hacerlo, nuestro presidente del gobierno, lejos de luchar por esa dignidad que nos ampara exigiendo la soberanía del Peñón y que se retiren las tropas británicas del mismo, lejos de hacerlo, nuestro presidente, en un alarde de gestión, en un alarde de seguridad jurídica y sobre todo en un alarde de liderazgo político en España, se ha ido a Cuba. Bueno. Ausente cuando los acontecimientos le obligaban a estar presente. Está dirimiéndose el futuro del Peñón de Gibraltar, que no es otra cosa que una parte de suelo español en manos de los británicos. No sé si saben ustedes que Gibraltar es la única colonia que existe hoy en todo el suelo europeo. La soportamos nosotros y además, para mayor dolor, se trata, la metrópoli de esa colonia, se trata de un país que se dice amigo y aliado. Van a escuchar ustedes inmediatamente a la primera ministra británica, Theresa May, como ella sí, con total rotundidad, está afirmando que no va a haber ningún tipo de negociación con España y que Gibraltar va a seguir bajo soberanía británica. Van a ver este vídeo a la vuelta de Publi. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta. Lo prometido es deuda. ¿Quieren ver a la primera ministra británica diciendo que van a defender la soberanía británica sobre el Peñón de Gibraltar? Vean. But I was absolutely clear that Gibraltar's British sovereignty will be protected, and that the future relationship we agree must work for the whole UK family. El jefe de la oposición, Pablo Casado, que paradójicamente tiene bastantes más diputados que el jefe del gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, pues Pablo Casado está
apoyando, aun con la nariz tapada, porque ha criticado mucho al gobierno de Sánchez por haberse despertado a última hora, cuando dice Casado que ya es tarde. Como digo, el jefe de la oposición está manteniendo su apoyo al gobierno de España, no porque sea Pedro Sánchez el que lo dirige, sino a pesar de que sea Pedro Sánchez el que lo dirige, por una cuestión patriótica. Vean a Pablo Casado. Que apoyo al gobierno, aunque lo haga tarde, aunque lo haga mal, aunque no nos hiciera caso hace un mes, apoyo al gobierno a vetar cualquier acuerdo que sea deshonroso para España en el Brexit. El apoyo de Estado lo tienen, a pesar de haber sido tan desleales, tan mentirosos, tan irresponsables. Lo tienen. El Partido Popular no va a tolerar una humillación internacional de España. Yo no sé si llegaremos a tiempo. Yo no sé si la incompetencia de Sánchez y la incompetencia de Borrell y la incompetencia del Partido Socialista puede aguantar ya esta negociación in extremis de aquí al domingo. Pero claro que tiene el apoyo del Partido Popular, aunque sea para salvar la honra. Aunque sea para salvar la honra. Sí. ¿Tú crees que esto hubiera sucedido al revés, el apoyo de los socialistas? Es muy difícil. El socialismo ha demostrado, primero, que es un grupo, o sea, es una actitud desleal hacia el gobierno. Lo hemos visto con Mariano Rajoy. Ellos mismos han sido desleales, ni se quisieron sentar en las negociaciones para conformar gobierno, ni sentar, ojo, no acordar, sino ni sentar. Es que se nos olvidan estas cosas, pero ahí están y hace bien poco. No, lo que a mí me da rabia como español, y la verdad me apena mucho, es que nuestro presidente esté más preocupado por hacer una tournée de promoción personal que luchar por los intereses, porque además ahora es el momento de poner, en estos momentos, esta tesitura que estamos, insisto, no tenemos derecho a veto, es decir, la actitud de España, para que nuestros telespectadores se hagan una idea clara, prácticamente es un pataleo inane, porque el domingo habrá un acuerdo y demás, pero este pataleo inane, que se tenía que haber gestionado hace más de un mes, y que además había que haber sacado a base de, o a golpe de titular, y una unión entre los grupos principales políticos de España, exigiendo y ya dando un paso más allá. Es decir, volviendo a recordar que Gibraltar es español, que no es un Estado soberano, que tiene soberanía española de facto. Lo que pasa es que la hemos perdido, pero la tenemos de facto. Y que además exijamos que se retiren las tropas británicas del Peñón. Eso, que debería haber sido un acuerdo entre los tres grupos políticos y un frente común, es muy difícil de conseguir si nuestro presidente lleva pues cerca de 6, 7, 8 viajes transatlánticos, otros a los Killers con el helicóptero, otros a la playa, es decir, y luego pues sus visitillas y sus escapadas románticas, que también las tendrá, pero hombre, no a costa de los españoles, eso sí que se lo digo. Ha estado en América ya varias veces, ha estado viendo a Justin Trudeau, que es el primer ministro canadiense, ahora está en Cuba, y por supuesto en Europa ha estado. Hace 4 días estuvo en Marruecos. Es decir, yo tengo la sensación, Borja, de que está intentando rentabilizar al máximo los días que le queden en Moncloa para consolidarse lo que en mercadotecnia política se llama una imagen de administrador público, es decir, una imagen de presidenciable. Sí, bueno, lógicamente, porque además, mira, hoy salía también, he escuchado que Pablo Iglesias ya reconoce de facto que va a haber unas elecciones porque no consigue haber acuerdo presupuestario, ¿no? Está claro que Pedro Sánchez ahora lo que necesita es darse a conocer, tener una imagen determinada, primero para fortalecer su electorado. Es que recordemos que está con 84 diputados, que eso es pírrico, es el peor resultado que ha habido en la historia del Partido Socialista en democracia. Luego, lógicamente, se tiene que fortalecer primero delante de su gente y luego crecer en popularidad. ¿Cómo hace eso? Pues hombre, yo le he visto en las imágenes bajando del avión en Cuba con su mujer y hombre, parecían los Beatles cuando vinieron a España. Solo le falta un poquito más de pelo y ponerse a 3 o 4 fotógrafos alrededor, si parece, tiene una aureola de monarca, en fin. Pero de los Austrias, de estos con enjundia, ¿no? Y bueno, pues por eso digo que es lo que él está buscando, ¿no? Fortalecer a través de su imagen, pero mientras tanto España, ¿quién lo gobierna? Pues ese señor que acabo de mencionar antes, ese de la coletita, que es el que está gestionando en las cárceles con los dirigentes políticos, la gestión con los sindicatos, con los otros grupos, y luego por no hablar de sus socios, socio Rufián, Escupitajo. Sí, me gustaría que, esa es tu cámara, Borja, les dieras a los espectadores de la redacción abierta, y por extensión a todos los madrileños y a todos los españoles, tu opinión respecto a lo que ocurrió el otro día en el Congreso con Gabriel Rufián y el resto de diputados de Esquerra Republicana, uno de los cuales
escupió al ministro de Asuntos Exteriores, a Josep Borrell, un ministro de España. Bueno, Izquierda Republicana y todos los grupos golpistas que hay en el Parlamento, que no son pocos, sé que buscas porque me estás pinchando para que le diga algo a Rufián, pero es que se lo merece. ¿Cómo me conoces? Pero conozco. Pero es que te la dejo votando para que tú le des, pero es que… Sí, no, es que además… A mí me pasaría lo mismo, porque a Rufián… Lo que pasa es que los espectadores tienen que darse cuenta que Rufián no solo busca esta chanza y el salir en los medios y el grito, la algarada, el insulto. Hay un matiz muy profundo que es muy importante, que es lo que busca es denostar las instituciones. Recordemos que toda esta tropa, porque son una tropa de personas sin ningún tipo de criterio político, muchos de ellos carecen de criterios morales y les ampara el relativismo. Lo que necesita o lo que pretende este tipo es que, pues ya lo dijo su queridísima Ana Gabriel, es que esto sea una tribu donde, bueno, pues gobierne aquel que sea más fuerte o aquel que pegue más. Eso es lo que buscan, denostar las instituciones, no solo las gubernamentales, sino también las religiosas. Yo lo comentaba hace poco, y es que esto que se ha producido con Rufián, esta actitud tan miserable, es que dedicarle una serie de adjetivos y de calificativos al señor Rufián, pues hombre, todo el mundo ya sabe lo que es, lo que pinta y lo que puede dar de sí este tipo, ¿no? Con sus escasas neuronas. Pero lo que sí es cierto es que esta actitud se está produciendo en muchos parlamentos de comunidades autónomas y en muchos ayuntamientos. Este tipo de grupos, este tipo… Crispación, ¿no? Sí, buscan… O sea, su ADN… tienen, además, deben tener como una línea de acción conjunta en la que lo que están procurando es buscar una crispación para que cualquiera se sienta en condiciones de faltar al respeto a la institución. Y te encuentras personas que insultan de manera permanente a todos los representantes institucionales. Es lo que buscan. Y yo no estoy de acuerdo en que no se le dé voz, porque hay gente que dice, no se le dé voz, ¿qué es lo que buscan para tener protagonismo? No. El protagonismo ya lo ha tenido. Ahora lo que hay que hacer es condenar a estos tipos tan miserables, con unas actitudes políticas tan deplorables, miserables, que no merecen estar ni ocupar este Parlamento. Y para poderlo hacer, hay que denunciarlo en base a las imágenes, porque si no la gente puede pensar que lo dices por animadversión política. No es cierto. Este tipo de gente, y ya Rufián no digamos nada, que encima es un golpista que por muchos motivos debería estar en otra fase distinta a la de un parlamento. Pero en cualquier caso, lo que tenemos que hacer los políticos, los ciudadanos, los medios de comunicación, es denunciar este tipo de actitudes para que no se salgan con la suya, porque así empezaron en Venezuela. En Venezuela empezaron denostando las instituciones. Nada valía, nada era bueno. Venezuela estaba en la peor de las crisis. Esto nos suena, ¿no? Era un país oscuro, gris, tóxico, y ellos venían a regenerar todo, claro, desde la mansión de Galapagar, eso sí, que no se nos olvide, o desde las cárceles, que ríete tú de la de Pablo Escobar en Colombia, con 20 y 25 visitas al día, y déjate tú si no tienen Movistar Plus o la televisión de cable, perdón por hacer publicidad, pero en cualquier caso, cualquier tipo de plataforma digital para poder ver las televisiones, ¿no? 150.000 euros es el dinero que ha ganado siendo diputado Gabriel Rufián desde que puso fecha a su salida del Congreso, que fue el 1 de octubre de 2017. Gabriel Rufián estuvo durante todos los meses previos advirtiendo a los catalanes y en particular a sus votantes que él, el 1 de octubre de 2017, abandonaría la misión diplomática que tenía en las Cortes españolas. Saben ustedes que continúa. Bueno, pues desde esa fecha, que debería haberse marchado, hasta el día de hoy, es un cálculo que ha hecho OK Diario, ha ganado 150.000 euros. Estos que van de revolucionarios y de subversivos. Los subversivos sería que se fuera a su casa e hiciera política desde las calles de Cataluña, no estar en el Congreso ganando este dineral. Es que mucho ojo, porque la izquierda y la mentira son solo una cosa. Es que esto que no se nos olvida a nadie, porque es que históricamente han mentido, aparte de años haber asesinado, porque recordemos que los mayores genocidios se han producido amparados por la izquierda, y si no, hay un señor que tenía un poco de bigotito, que se llama Stalin, que le pregunten que era así bajito y que mandaba mucho. Bueno, pues el señor Rufián ha hecho exactamente lo mismo que la señora Carmena, aquí en Madrid. La señora Carmena se ha subido 4 veces el sueldo, la última la semana pasada. 4 veces el sueldo. Eso no lo sabía. Sí, 4 veces el sueldo. Gana bastante más de lo que ganaba Ana Botella. ¿Pero por qué no se sabe? Porque desgraciadamente hay muy pocos medios libres, como en el que nos encontramos en este momento, que den altavoz a estas barbaridades o a estos latrocinios y atrocidades de la izquierda. ¿Por qué? Porque no interesa. Porque en España en estos momentos hay una suficiencia moral amparada en el relativismo
que impide que aquellos que puedan tener una cierta voz y puedan ser altavoces mediáticos se desarrollen. Pero hay que luchar contra eso. No vamos a parar, porque si no, España se puede convertir no solamente en la vergüenza de Europa, que casi lo somos en este momento, con el maravilloso país que tenemos, sino además en una democracia absolutamente corrompida y amparada bajo el totalitarismo de la izquierda, como está el señor Maduro en Venezuela. Una última pregunta, Borja, antes de que te marches. Me gustaría que me hablaras sobre la prueba de fuego. En realidad es la prueba de fuego de Pablo Casado. Saben ustedes que Pablo Casado lleva las riendas del Partido Popular desde hace pocos meses, que en el próximo año 2019 va a haber una triple cita electoral, si hay elecciones generales, cuádruple cita electoral, pero en unos pocos días, el día 2 de diciembre, el Partido Popular de Pablo Casado se estrena en unas elecciones difíciles, unas elecciones muy difíciles, donde en 40 años solo ha ganado una vez el Partido Popular y ni siquiera consiguió gobernar. Parece un partido difícil para ser el debut, ¿eh? Es un partido difícil para ser el debut, pero también es un reto. Es decir, yo creo que es un reto para no solamente Pablo Casado, sino para todos los ciudadanos que realmente quieren un cambio. Tantos años de gobierno socialista, esa corrupción ya institucionalizada, Andalucía, una de las provincias, o de las comunidades autónomas, perdón, más ricas de España por medio natural, es una de las comunidades autónomas más pobres, pero no de España, de Europa, con las mayores tasas de paro. ¿Junto a qué otra comunidad? Junto con Extremadura, gobernada también por el Partido Socialista. Y bueno, la verdad es que los ciudadanos realmente que están sufriendo esa lacra, no digo los subvencionados, que son muchos, sino los que están con su esfuerzo diario trabajando de sol a sol para sacar adelante este país y su comunidad autónoma, son los que de verdad deberían realizar un tejido social que implicara a la gente a ir a votar a las urnas por un partido, me da igual, no vamos a hacer campaña, pero algo que no significara el continuismo de lo que ya está. Es algo difícil. Andalucía, tantos años de gobierno, ha generado un tejido social con mucho arraigo, como a base de comprar voluntades, claro, alto y claro, comprando voluntades a base de subvenciones, a base de asociaciones, a base de hermanos y primos y demás. Hoy me enteraba yo, y además lo voy a decir porque me parece algo curioso, hace poco estuvo la adjunta al delegado de gobierno visitándome ahí en Brunete, para una mesa de seguridad que hacemos. Tuve con ella una serie de palabras porque me pareció una mujer muy sectaria, llevaba una pulsera del PSOE, lo cual ya me parece vergonzoso que una institución pública como la delegación de gobierno te aparezca una señora con una pulserita del PSOE. No procede. Pero es que hoy me he enterado, porque sale en el periódico, que es la mujer del señor Ábalos. Digo, pues todo queda en casa. El señor Ábalos le conocemos, ¿no? Ministro de Interior. Pues a su mujer no, la ¿Ministro de Administraciones Públicas? Sí, y a su mujer, no sé ya ni de qué es ministro, señor Ábalos, pero bueno, a su mujer la ha colocado, y muy bien colocadita, en la delegación de gobierno de Madrid, y va con su pulserita del PSOE a todos los sitios. Esto es una vergüenza, hombre, hay que acabar con esto, por favor, que no somos idiotas, que es que esto no lo saca Wyoming, que no lo saca Wyoming lo de esta señora, ¿no? No lo saca. Pero es una vergüenza que yo tenga que soportar como alcalde, sin ideología, en una mesa con policías, guardia civil, a una señora que me venga con la pulsera del Partido Socialista en representación de la delegación de gobierno. Y que encima trate de hacer, que no lo consiguió, lógicamente, pero trate de hacer política. Eso se tiene que saber y hay que luchar contra ello. Y tenemos que ser valientes y decírselo a la cara, a los ciudadanos, y sin ningún tipo de complejo. Desde luego tú eres muy valiente denunciando esa actitud. Ella no es la delegada del gobierno, pero sí que está en la delegación. Sí, sí. del es la gobierno. Interlocutora oficial. Cuando no va el delegado, y no puede ir, lógicamente, a toda la mesa de seguridad. Por último, nos quedan, 2 minutos. Si te he preguntado por el horizonte electoral de las elecciones andaluzas, te pregunto también, aunque queda mucho más tiempo, quedan 6 meses, para el horizonte electoral de la Comunidad de Madrid. Madrid, Ayuntamiento de Madrid, ¿cómo lo ves? Porque esto ya sí que es tu partido, en fin, el partido regional del Partido Popular, el partido autonómico, el tuyo. Bueno, pues evidentemente yo creo que el Partido Popular... ¿No tenéis candidatos? No de momento, y espero, por crecer juntos, que tampoco tardemos mucho, ¿no?, en tenerlos. Porque será después de las andaluzas, ¿no? Sí, ya ha sido anunciado por parte del presidente que lógicamente será después de las andaluzas, pero que lo que sí es cierto es que ha habido un cambio dentro del partido,
y yo lo he dicho muchas veces, no es por afinidad personal con Pablo, sino más bien por afinidad ideológica, un nuevo aire fresco, y yo creo que estamos creciendo en eso dentro del Partido Popular. No van a ser unas elecciones fáciles, puesto que el abanico político pues en muchos casos ha aumentado, pero se ha ampliado, sí, se ha ampliado, pero bueno, en cualquier caso nosotros tenemos que seguir haciendo lo que venimos haciendo y lo que sabemos hacer, que es trabajar y trabajar. O sea, yo lo digo muchas veces, me decían hoy, ¿vais a hacer campaña? Digo, ¿pero qué campaña más quieres que hagamos que el trabajo diario, la visita a los vecinos? ¿Qué le voy a decir yo a un vecino que no le haya dicho ya y que no vea diariamente? Pues lo que quiero decir es, si quieres que sigamos en esta línea de crecimiento, tendrás que votar esta opción política. Si no, pues corres el riesgo de lo desconocido, y lo desconocido es peligroso. Tú lo tienes ganado, Brunete, ¿eh? Nada está ganado nunca. Esto es a base de esfuerzo, de trabajo, de tesón, de cercanía, de empatía y sobre todo de vivir mucho el pueblo. Yo soy muy de pueblo, lo digo muchas veces, además cuando vengo aquí a Madrid, ahora me ha fastidiado la señora Carmena porque tenemos un Seat Ibiza que tiene 25 años, que está estupendo, pero como es de gasoil, yo lo decía el otro día en la radio, en la tele, tengo un amigo que cría burros, y es verdad. Y no es broma, pero que la velocidad del burro andando va a ser superior a la que puedan tener los vehículos después de los semáforos en la Nacional 5. El atasco se va a prolongar hasta Arroyomolinos, más de 20 kilómetros de atasco, y desde luego el burro va a ir más deprisa. Es ecológico, natural, un animal estupendo, cariñoso, y además pues se puede dejar en cualquier sitio, y tampoco tiene, el hombre es un animal de compañía, porque para los niños es sano. Por tanto será una opción a tener en cuenta. Te veo viniendo en burro a los no tendría ningún inconveniente, lo si que pasa es que Carmena, tendría que salir antes, porque una cosa es que luego pues hasta llegar hasta la Nacional 5, evidentemente la velocidad sería inferior a la prevista, pero vamos. Bueno, pues a ver si el Partido Popular se anima ya con esos candidatos a la Comunidad de Madrid y al resto de España, pero vamos, a Borja, que es miembro del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, le interesa particularmente, y a mí también, que vivo en Madrid y voto en Madrid, me interesa también particularmente lo que haga el PP con sus candidatos a la Alcaldía de Madrid y a la Comunidad de Madrid. Borja Gutiérrez, mil gracias, como siempre. Un placer. Espero verte el próximo viernes. Si Dios quiere, exactamente. Publicidad, y a la vuelta estamos con Jesús García Conde. Vamos a hablar sobre la Reconquista y España, libro de Pío Moa que vamos a analizar juntos. Ha hecho una reseña Jesús y me gustaría que la compartiera con todos ustedes. Ya está finalizando noviembre, un mes repleto de actividades en el Club de Amigos de Intereconomía, y para esta última semana tenemos las siguientes. Lunes 26, a las 6:30 de la tarde, Pilar de Arístegui presenta su último libro, Laberinto de Intrigas, junto con Eduardo García Serrano. El martes 27, a las 6 de la tarde, Ras Salam nos hablará del yihadismo islámico, la nueva amenaza totalitaria mundial. El miércoles 28, a las 6 de la tarde, Cristina Seguí viene por primera vez al Club de Amigos, acompañada en esta ocasión de Eduardo García Serrano. Nos hablarán de un tema que conocen muy bien, la alianza separatista contra España. Y para finalizar la semana y el mes, el jueves 29, a las 6 de la tarde, Luis López Cozar, que nos hablará de los fundamentos cristianos del orden social, político y económico, temas que la izquierda nunca querrá que conozcas. Y os doy un pequeño adelanto del mes de diciembre. Contaremos con Fernando Paz y José Antonio Fuster. Si quieres saber más o apuntarte a cualquiera de nuestras actividades, tienes que llamarnos al teléfono de siempre, al 91-616-2464, o escribirnos a club@intereconomia.eu. ¡Te esperamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de nuevo en la redacción abierta a las 8:06. Paso a presentarles a Jesús García Conde. Jesús, ¿qué tal? Muy bien. Jesús, en fin, es muchas cosas, pero él viene aquí en calidad de crítico literario. Se dedica, entre otras muchas cosas en su vida, obviamente, a leer libros. Leerlos, releerlos y analizarlos. Este es el último que ha leído. Fíjense ustedes cómo de reseñado está y lo que no ven. Voy a ponerlo aquí, porque seguramente Raquel puede hacerle así un mejor plano. Se trata de La Reconquista y España. Se lo he anunciado ya al principio de la redacción abierta. Es un libro de Pío Moa. Es un libro además que venimos analizando en Una hora con la historia, el programa de radio de Pío Moa y un servidor, los sábados por la noche, que os venimos desgranando desde hace ya varios meses. Ese La Reconquista y España, ese añadido, después de la conjunción copulativa, ese nombre España, es... según palabras del propio Pío,
absolutamente imprescindible porque la Reconquista va siempre pendiente, y aquí ya te hago la primera pregunta, Jesús, de una idea, si bien más o menos brumosa, pero sí una idea, brumosa como esa bruma que veían ustedes en los pies del santuario de Covadonga. La Reconquista siempre está pendiente y mirando de reojo al pasado a una idea de España, de la España hispano-visigótica. Este es un poco el referente, ¿no? Al que se quiere volver. Sí, sí, desde luego. Toda la Reconquista, los 8 siglos guerreros, de esos de los que habla Manuel Machado, se basan, tienen... Fíjate, Manuel Machado hablando de algo que hoy sería incorrecto para alguien de... Sí. Hombre, en Manuel Machado es más esperable, sí, igual hubiera sido más raro en su hermano, pero desde luego Manuel Machado, en esos 8 siglos guerreros, cuando habla del Cid cabalga, por las frías estepas castellanas y tal. Bueno, lo que hay en todos los reyes, partiendo del reino de Asturias y luego con la formación en los reinos de León, de Castilla y tal, en todos está el recuerdo del reino de Toledo. De hecho, los reyes españoles eran reinos era el rey Godo hasta 1812, eso también viene el título de rey español, equivale al título de rey Godo, con lo cual efectivamente es la llama del reino de Toledo la que alumbra todos los 8 siglos de Reconquista. ¿Qué te ha parecido, así en términos generales, el libro? ¿Lo recomendarías? ¿No lo recomendarías? ¿Te ha parecido un buen libro? Me ha parecido un buen libro, es inteligible, es un poco exigente en cuanto a que hay fases del libro que se pueden hacer más duras en cuanto a que la acumulación de nombres, fechas y tal puede ser más farragosa, mejora un poco al final y es muy bueno al principio en cuanto a cómo Pío Moa pone siempre las fichas en el tablero, ¿no? Es decir, y esa capacidad de abstracción como si fuera un marciano que viene y te explica la religión cristiana y el Islam como si fuera una persona de fuera, es decir, haciendo una abstracción total de esto. Yo lo que sí que echo de menos, como en el libro de Europa que también comentamos aquí, es que los hechos ocurren en un contexto, en un sitio, es decir, que haya que la primera vez que se utiliza la pólvora sea en niebla, visto que pues hubiera estado bien tener y que se utiliza en España para usos guerreros. Militares. Los militares, hubiera estado bien saber que niebla está en tal sitio y tener un mapa. O que si las navas de Tolosa antes sean, en fin, es una batalla que viene de otra de Arcos, pues tener un mapa donde vienen todas estas cosas. Y sobre todo, cómo va bajando y cómo va subiendo la línea de la Reconquista. Eso que más o menos uno se lo puede imaginar, cuesta un poco situarse en el libro. Eso sí, pues fíjate que sencillo hubiera sido, ¿no? Incluir un mapa. Vamos a ver, mi recomendación para la editorial no, hubiera sido más que incluir un mapa, que los tiene al final, lo que pasa es que en blanco y negro y de aquella manera, yo hubiera puesto un link a una página web y como he hecho yo, porque aquí los mapas los tengo, y los hubiera ido buscando y encima se puede hacer una cosa interactiva con la editorial. Y entonces uno coge pues el reino de León, pues tal, y la división de Sancho III, pues tal. En fin, y uno se va situando y sobre todo va situando la acción en un espacio. Yo lo hubiera hecho así, pero sí, yo no soy Imelda Navajo. Bueno, siempre este libro ya vaya varias ediciones y nunca es tarde para que la editorial tome nota de estos consejos, además de personas que como Jesús se preocupa por leerlo y por analizarlo y por criticarlo, en este caso a Razón Española, ¿no? Con respecto a la figura de Don Pelayo, esto Pío en el programa de radio ha abundado mucho en su pretendida inexistencia. Sí, pero primero... Pretendida por otros, obviamente. Pío dice que no, él no puede garantizarlo, no hay certidumbre, pero que encajan todas las piezas para que existiera un tipo que se llamaba Don Pelayo. Sí, y lo que dice Pío es que aun cuando no haya datos, un acta notarial como la que hay para el nacimiento de Castilla sobre la existencia de Don Pelayo, lo que sí es cierto que dice Pío Moa es que los hechos posteriores avalan que hubiera habido algo parecido a la batalla de Covadonga. Entonces, y está por un lado en cuanto a la batalla de
de las tropas de don Pelayo contra los moros. Y también, también hay argumentos, también hay base para pensar que don Pelayo era un noble que venía de un linaje que probablemente hubiera salido de Toledo, en fin. La baja nobleza, decía. Pero bueno, en todo caso un noble, no un pastor, como dicen en otros sitios, en fin. Pero bueno, un noble que tenía ascendencia sobre la población de los alrededores y tal. Bueno, yo creo, y en cualquier caso, don Pelayo no tenía el carnet número 50 de Falange, como se dice, que es una del año 36, no, don Pelayo, y que ha sido explotado por un régimen que ahora está condenado en fin, y en todo caso era una figura histórica que él también se remitía al Reino de Toledo, lo tenía más cerca en cuanto al tiempo, y que a partir de ahí, con esa llama también, como decíamos antes, infundía ese espíritu de la recuperación del Reino de Toledo y por tanto de España a la gente y a las tropas que con él se habían levantado. ¿No te parece, Jesús, fascinante el hecho de que... o sea, a mí la historia de la Reconquista me parece fascinante, pero quizá uno de los momentos más llamativos, más importantes, porque estuvimos en el filo de la navaja de ser lo que hoy somos o de ser una península balcanizada, con diferentes países y diferentes religiones, el momento en el que Pelayo, en el 722 creo que es, decide él mismo enfrentarse con unos pocos más al imperio más potente, más grande que existía en ese momento, y emprender una labor reconquistadora, cuando en realidad él estaba en los riscos asturianos, habría sobrevivido al proceso de islamización y no tenía en realidad ninguna necesidad vital de emprender lo que emprendió. No, desde luego. Me parece fascinante. ¿Y cómo consigue, o sea, la voluntad y la determinación de esa gente, conseguir generación tras generación tras generación? O sea, ahí necesariamente tiene que haber una idea nacional que mueva el proyecto, porque si no, no se hubiera producido. No, desde luego, si no, no hubiera habido la tensión suficiente como para mantener en tensión a las tropas que tenía, a la gente que tenía con él. Pero es que es importante eso, porque eso significa que hay motivos para las personas por encima de la economía y por encima de la subsistencia económica como para moverse. Es decir, y conectando eso con lo que decía Cervantes de que la historia es émula de la vida y que por lo tanto de la historia tenemos que leerla no por un interés especulativo únicamente, sino para que nos enseñe cosas, algo para que nos dé una enseñanza para el presente, que es lo que decís en el programa, que si no, siempre seréis un niño. Cicerón. De Cicerón, el que no aprende la historia está condenado a ser un niño para siempre. Bien, pues para no infantilizarnos, que es lo que creo que está detrás, a veces parece, por en fin, por los políticos, los partidos que digamos que facilitan ese infantilismo, no es desde luego como es en los niños el dormir, el comer y el tal y cual, no. Para una persona madura los intereses, lo que le mueven no es solo eso, que es lo cotidiano, que es lo infantil, que es lo que ocurre para la gente que no sabe historia, sino es la conciencia, en el caso de Pelayo, de ser español, los valores, voy a utilizar una frase igual está prohibida, pero los valores eternos, la libertad, la independencia, la trascendencia, la dignidad. Una visión metafísica. Una visión metafísica, pero esos eran los valores eternos. Otra cosa es que lo dijera también proscrito, pero que esté condenado. Pero esos valores eternos, como digo, la libertad, la independencia, la dignidad y la justicia también, todo eso es lo que hay detrás de una persona que lo deja todo y se lanza por el enemigo y a defender lo suyo. Se lanza por el enemigo y a reconquistar lo que considera que era su país y que había sido invadido. Yo te decía antes que el motor que movía a Pelayo y a los suyos era un motor de tipo patriótico, de reconquista, de identidad y de soberanía. Háblame de la tensión entre ese motor de tipo político y el motor religioso,
Porque aquí Pío abunda y es muy interesante. Sí, Pío lo que dice es que, que podíamos ver la Reconquista como un hecho únicamente religioso en cuanto a la expulsión de una religión distinta y aún opresora, ¿no? Que lo era también con los propios musulmanes, y muchos de ellos, de hecho cuando entra Carlomagno, entra porque los reyes, los gobernadores de Zaragoza y de Barcelona le piden ayuda para quitarse de encima el entonces dominio omeya, que aún era más suave que los que venían después de almorávides y almohades. Pero en cualquier caso podía verse la Reconquista como la expulsión de una religión opresiva, pero no es así, porque, como dice Pío Moa, eso se podía haber conseguido habiendo troceado España y habiendo mantenido una religión cristiana entonces, no católica sería después, en varios reinos separados, ¿no? Eso es algo que también nos traería al momento presente y tal. Pero no es así. Junto con un impulso religioso, con un impulso trascendente, con un impulso mantenedor de la religión cristiana, está también el impulso político, el sentirse una unidad política distinta de los otros. A mí me llama mucho la atención cuando pienso en aquella España reivindicada por los godos, cómo fue posible que los godos, reivindicada por Pelayo y sus herederos, cómo fue posible que los godos en tan poquito tiempo consiguieran forjar una protonación, porque en realidad los godos estuvieron 2 siglos, y sin embargo lo que dejaron, si bien es verdad que había una herencia romana previa, pero lo que dejaron fue tan potente como para mover durante 8 siglos tropas cristianas de norte a sur, combatiendo generación tras generación hasta conseguir lograr su objetivo. Es decir, a mí es que no se me viene a la cabeza una prueba mayor de que España es una nación que lo que ocurrió en la Reconquista. Eso es un proceso inédito, no ha ocurrido en ningún otro lugar. Sí, en Sicilia, en los Balcanes, pero territorios muy pequeñitos y que no eran naciones. Si hay una excepcionalidad histórica respecto de España, es precisamente esto. No sé si compartes conmigo. No, desde luego, y eso lo subraya también Pío Moa en cuanto a que solo ha ocurrido en los sitios que tú dices y en alguna zona de Rusia, en cuanto a la expulsión de una marea como es el islamismo, en fin, la invasión omeya, ¿no? y las de después. Y efectivamente llama la atención que el sustrato de la nación hispanogoda fuera tan fuerte como para impulsar eso durante 8 siglos. Y no solo impulsarlo en una zona, sino que todos, aragoneses, castellanos, incluso los catalanes también, todos ellos pensaran que en ellos estaba España. Es algo parecido a lo que decía, suena como vulgar, mencionan aquí a Napoleón, ¿no? Pero bueno, en fin, que Napoleón decía que en todos los soldados estaba el bastón de mariscal. En el fondo, esto es lo mismo llevado a otro terreno, es decir, en todos los españoles y en todos los reyes estaba el bastón, el mismo espíritu de Leovigildo y de Recaredo de ser español. Qué bonito. Y con respecto a las novedades que tú dices en la crítica que haces al libro, que es una crítica que, ya te he dicho, a mí se me ha hecho corta porque me ha gustado. Si me hubiera aburrido, se me hubiera hecho larguísima. De manera que es una crítica constructiva. Saben ustedes que Jesús, creo que no lo he dicho antes, pero vamos, Jesús viene aquí en tanto que analista literario, y los análisis se publican en Razón Española. En el análisis que haces de la Reconquista y España dices que este libro, respecto de la historia de la Reconquista, aporta 2 novedades. Una de ellas ya la hemos analizado, que tiene que ver con la tensión entre política y religión a la hora de descender hacia el sur. Y la otra, dices, la segunda tensión se daría, la segunda novedad que aportaría Pío Moa, se daría entre la influencia franca, presente en la España pirenaica, y el elemento hispanogodo, prevalente en la franja cantábrica. Explícame esto. Esto se concreta en que hay 2 formas de afrontar la Reconquista. Por un lado, él habla de una forma dinámica, resuelta, que se expande hacia el sur, que sería la cantábrica, donde que está animada por ese recuerdo hispano del reino godo. Y la otra realmente es una reconquista de un tipo distinto, que aun cuando tiene ese recuerdo, lo tiene compartido con la influencia franca y carolingia. Es decir, cuando a
a los moros, se puede decir los moros, ¿no? Sí, porque sabes perfectamente que moros viene de mauris, que es moreno en latín, es decir, en sí mismo no hay una intención peyorativa, son morenos en latín. Bien, pues, de hecho, hoy Mauritania recibe ese nombre precisamente por eso, de manera que, y aparte que estamos en un lugar donde la corrección política aquí no existe. Bien, pues nada, vamos a intentar de todas maneras utilizar sino ismaelitas, vamos a dejarlo. No sé, es raro, ¿no? Vamos a llamarlos moros, que se la han llamado toda la vida. Pues moros entonces. Son derrotados en Poitiers, los mismos franceses, por Carlos Martel en su momento, los francos van bajando porque quieren establecer una línea de frontera que es lo que se llama la marca hispánica. Y en esa zona mantienen la barrera no tanto como respuesta a la invasión, sino como forma de defenderse de los moros y sobre todo de proteger sus espaldas en cuanto a Francia, ¿no? Y eso significa una reconquista algo más encajonada que después al final acabará abriéndose al Mediterráneo, y la otra, la castellana, leonesa, navarra también, algo más expansiva. Bueno, algo más expansivo. ¿Eso crees, a tu juicio, que podría podría suponer el sustrato a futuros hechos diferenciales? Porque estás hablándome en realidad de Cataluña. Sí, básicamente. Básicamente, eso es lo que dice Pío. Hombre, yo creo que yo pienso que sería un poco... ¿Esto lo dice Pío? Pío dice Pío dice que ese espíritu franco está efectivamente está presente allí y que de hecho los catalanes se comportan, pues no hay más que ver en Berenguer, Ramón, todo eso que tiene con el Cid, de una manera un pelín egoísta, ¿no? Ellos protegen su zona, se expanden o se extienden hacia el Mediterráneo, pero participan poco, los aragoneses sí, pero aquellos algo menos, pero participan poco en el proyecto común. Sin embargo, las navas están presentes. Las navas está presente Aragón, están presentes los catalanes, es verdad, pero bueno, se ve que en la continuidad es algo menos que lo que tienen los demás. De todas maneras, ya digo, ellos se consideraron españoles en todo momento. Otra cosa es que... otra cosa es que la fuerza, que la energía fuera distinta. Pero bueno, eso es nada más que la influencia de unos como defensa y como defensa, la marca hispánica, y otros como ataque, como recuperación, que son los castellanos. También es verdad que están más embolsados los catalanes y todos aquellos condados que la zona pirenaica, que la zona cantábrica, que tenía un espacio hacia abajo fácil de ocupar, más propenso a ser ocupado y repoblado. Lo que está claro, Jesús, y estarás conmigo, que Cataluña, el contexto histórico de Cataluña no es Francia, sino es España. No se puede entender Cataluña sin España, se puede entender sin Francia. Sí, hubo una marca hispánica y hubo unos reyes carolingios, pero vamos, su naturaleza, la naturaleza catalana está aquí, en la Reconquista española. Sí, desde luego, y eso dicho por ellos mismos. Nos quedan 5 minutos, o quizás menos, y me gustaría que 4 y medio. En fin, el libro lo recomiendas, ¿te ha gustado? Para acabar con esto y pasar a otra cosa. Lo recomiendas, ¿no? ¿Te parece? Sí, yo lo recomiendo paciencia a los que lo lean. Está muy bien al principio y muy bien al final, y sobre todo que se preocupen por encontrar mapas y líneas genealógicas, como yo tengo por ahí, y el que quiera saber algo más sobre eso, yo les facilito las páginas que he buscado. Bueno, pues ya saben, Pío Moa, La Reconquista y España. Tienen la crítica en Razón Española. Por último, y nos quedan, como digo, menos de 4 minutos para que me cuentes, Jesús, tú, en tanto ya no de crítico literario, de analista literario, de lector contumaz, sino en tanto que vicepresidente de Vox en la provincia de Valladolid. Estarás contentísimo, vamos, porque ya se refiere a lo que está pasando con Vox como el fenómeno Vox. Sí, no, estoy muy contento, está claro. Estoy muy contento porque desde luego supone que el fenómeno Vox lo que demuestra es que se ha roto el cerco de la corrección política, es decir, que ya no valen los mantras que valían antes, que ya no vale con adjetivar a la gente de cualquier manera, sino que ahora lo que vale es lo que cuenta es la autenticidad. Antes yo te decía que en cuanto a que, digamos, fuera aparte del mensaje de Vox, lo que demuestra ese libro también es que hay una España distinta de la España a la que nombran
Pablo Casado o Albert Rivera. Es decir, España no es solo la España democrática, no es solo la España constitucional, no es una manzana rota, no es una marca únicamente. España, uno se puede sentir orgulloso de esa historia de España que hay en ese libro, aun cuando no responda a esos clichés, pero es necesario porque ha habido que construir un sujeto político donde luego la democracia y la Constitución tengan sentido, donde esas condiciones para la democracia y para la Constitución se han tenido que crear por nuestros mayores. Entonces, digo, para que no nos excedamos en la condena. Me parece un mensaje muy pertinente que yo comparto, pero sí que es cierto que, por ejemplo, Pablo Casado sí que está haciendo referencias y alusiones a la historia predemocrática, que en realidad es el 99% de nuestra historia, con la conquista de América, que se han metido mucho con él. Es decir, estamos viendo un discurso historicista, cosa que el PP de Rajoy era un discurso absolutamente plano, tecnocrático e incluso aburrido. Vox sí que es cierto que abunda mucho más en esto y es un partido absolutamente desacomplejado a la hora de reivindicar la historia, y eso es algo también muy bueno. No, desde luego, pero no solo eso, sino que a diferencia de lo que hace Pablo Casado o de lo que hace Albert Rivera, lo que no hace Vox es imponer una versión de la historia o consentir en que eso se imponga. Ellos se han abstenido cuando se ha hablado de la Ley de Memoria Histórica y Pablo Casado le llama edificio, más ni menos, al Valle de los Caídos. Al Valle de los Caídos, que por cierto, que como edificio, hasta el otro día le oía a Pío Moa que no sé si Ian Gibson, lo describió como el más grande edificio, bueno, el más grande monumento construido en el siglo XX. Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada, pues para aquellos, para Pablo Casado, para Maillo, digo, ya volviendo a la gente, todos ellos de Castilla y León, y de Santiago, un consejero de Castilla y León, porque uno dice que hay que sacar a Franco, otro dice que... todos ellos, para mí, tienen una cosa en común, junto con Albert Rivera, que a mí me hace, digamos, dudar de qué es lo que hay detrás de lo que dicen, de sus glosas a la historia de España. Y es que ellos dicen que todo eso, que hay que sacar a Franco, que hay que olvidarse, que hay que poner tierra sobre toda esa etapa de la historia de España. Oiga, si hay que hacer todo eso, si hay que tirar el Valle de los Caídos, si hay que condenar todo eso, que es, oiga, tiren, como dije yo el otro día, el 4 de marzo, todo un barrio de Valladolid que es construido en esa época. Tiren aquí en Madrid unos cuantos barrios. Oiga, que no se vuelva a celebrar la Seminci, que empezó en tiempos de Franco, en el páramo cultural que ellos llamaban. Oiga, es que ha pasado algo más que lo que ellos dicen, que un túnel, y que lean a Julián Marías, que es de Valladolid, o era de Valladolid. Sí, nos tenemos que ir, Jesús. Ha quedado claro y espero, a ver si un día te vienes y hablamos además de libros de política, ¿te parece? Muy bien. Me gustaría mucho escuchar tu opinión del vicepresidente de Vox en Valladolid, además, obviamente, de crítico literario. Les dejo con el informativo de Intereconomía. Pasen un buen fin de semana.